Luisa González me invita esta noche del Movimiento Revolución Ciudadana. Es, como lo decía, una de las candidatas más fuertes, ¿no? Quiere convertirse en la primera mujer electa como presidenta del Ecuador. Sería histórico ya, ¿no? De entrada. Porque ella es la primera mujer en pasar una segunda vuelta en la elección pasada. Acuérdese usted que pasó a la segunda vuelta. González tiene como consigna de campaña revivir Ecuador, porque el país pasa por lo que ella define como un momento crítico, y estos son los 5 puntos más relevantes, ¿no?, que incluye en su programa de gobierno para revertir la situación. Para solucionar el grave problema de la inseguridad, González propone restablecer el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia. En este punto también incluye una depuración de las fuerzas públicas. En lo referente al sector energético, sugiere una transición hacia energías renovables, así como recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas. Respecto a la economía, su propuesta pasa por estimular la producción en otros sectores que no sean el petróleo, y propone una auditoría de la deuda pública desde 2017, año en el que Rafael Correa dejó la presidencia. González pretende además garantizar el derecho a una educación y salud gratuitas, universales y de calidad. Interesante, en un país endeudado, ¿de dónde saldrá el dinero? Y en lo relativo a otros derechos, la candidata busca promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como implementar un plan de lucha contra la violencia y la discriminación, dice. La bienvenida es para Luisa González, candidata a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana. Candidata, bienvenida, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto poder compartir con toda la teleaudiencia. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Le hago unas preguntitas prácticamente de sí o no. ¿Usted es una demócrata? ¿Perdón? ¿Usted es demócrata? ¿Es una demócrata? ¿Se considera así una demócrata? Por supuesto. Creo en la democracia, creo en unas instituciones fuertes que puedan garantizarla además, y un Estado de Derecho. Bien, de entrada, parto de esta respuesta. Siendo usted una demócrata, ¿reconoce regímenes autoritarios, totalitarios y dictaduras? ¿Lo puede hacer? No, las hay en el mundo entero, las reconoce Estados Unidos, muchas de ellas en Asia, en África, muchos países que violan derechos humanos inclusive, ¿no? Pero que hay países que los reconocen porque tienen acuerdos comerciales o extracción de recursos naturales, ¿no? Y ahí sí, una cosa es Luisa González, una cosa es el Ecuador y otra es el resto de la comunidad internacional. Lo que sí creo firmemente es en los tratados internacionales, en la Declaración de Naciones Unidas, donde dice que cada pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Bien, siendo demócrata y sabiendo la definición y pudiendo identificar regímenes totalitarios y dictaduras, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las 3 figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los, no se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador, si estuviera en manos de Luisa González, a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia,
con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo como les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador sería una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador, esto es importante para Ecuador, porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones de derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto abiertamente y transparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se retiene la definición? ¿Por qué no se quiere arriesgar a definir? ¿Por qué no le quiere decir a los ecuatorianos: soy una demócrata que defiende los derechos humanos, que no comparte violaciones a derechos humanos, que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata pivoteando hacia un tema que dice no le atañe al Ecuador? Claro que le atañe, porque usted sería entonces la mandataria que no le importaría lo que ocurre y los derechos que se violan en la región. Eso es lo lamentable, candidata. Fernando, voy a partir de dos verbos que usted ha utilizado: arriesgar y esconder. Arriesgar es en Ecuador hoy día salir a la calle. Arriesgar es mandar a tus hijos a jugar fútbol y que te los desaparezcan. Y me refiero a Ismael, a Nehemías, a Steven de 11 años como mi hijo menor, a Josué, que se llama igual que mi hijo menor. Arriesgar es vivir en Ecuador, salir a la calle y no saber si vas a volver. Y esconder es como nosotros vivimos en Ecuador, escondidos, con miedo. El 73% de la población ecuatoriana tiene temor de salir en las noches a las calles. Eso está quebrando nuestra economía. Vivimos en desesperanza. Esa es la realidad. Oiga, por el resto, no he revisado, le soy súper franca, no he revisado los casos de violación a derechos humanos en Venezuela. Cuando tenga tiempo para hacerlo, lo haré. Hoy ocupo el 100% de mi tiempo en revisar los casos que ocurren de Ecuador. Y cuando usted me habla de derechos, yo le voy a decir de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos de las autoridades en este país que son violentados a diario. De esos derechos sí le puedo hablar. Entonces, Luisa González está aislada de una realidad, que también hoy importa al Ecuador, porque hay venezolanos en el Ecuador que han salido huyendo de ese régimen. No quiere fijar usted una postura. Cuando usted pivotea, lo hace muy bien, Luisa, se lo digo, lo hace muy bien. Su asesor le ha trabajado muy bien el pivoteo, el retomar mis frases, pero esto es muy claro y es frontal. Voy a volvérselo a preguntar, voy a hacer una pausa para ver si sus asesores le dicen: tienes que responder. ¿Cómo califica al régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo califica? Independientemente del Ecuador. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el riesgo que corre hoy el Ecuador de tener a una mandataria que no reconozca, que no se haya tomado la precaución de saber qué países están violando los derechos humanos y por qué están llegando venezolanos al Ecuador, es hoy un grave riesgo para cualquier democracia. Así que se lo pregunto de nuevo, Luisa González, después de la pausa, ¿me podría decir qué es el régimen de Nicolás Maduro para usted? ¿Es una dictadura? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Es una democracia? ¿Es legítimo o no?
Pregúntale al asesor ahí, debe estar cerca. Regreso y la escucho después de la pausa. De vuelta, estoy con Luisa González, candidata a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana. Luisa González, le digo yo, usted sabe la cantidad de expectativa, la incertidumbre que puede generar en los ecuatorianos una persona que no pueda fijar postura ante un régimen como el de Maduro, el daño que le puede causar a su propia intención de voto. ¿Por qué no fija postura? Dígamelo para que los ecuatorianos lo tengan claro. Querido Fernando, en la pausa he dejado el micrófono y la cámara abierta. No necesito consultar a ningún asesor. Yo sé manejar mi comunicación. Soy una mujer capaz, inteligente y que llevo yo misma las riendas de la conducción de mi campaña y de las líneas con las que yo me comunico hacia los ecuatorianos y hacia el mundo. Y vamos a ver, yo le desafío a usted a que muestre cuántos países del mundo violan derechos humanos, violan la democracia y llevan relaciones comerciales con Estados Unidos. Una. Dos, usted habló de aislamiento. Y yo Venezuela, le voy a decir empezando Venezuela, en eso tiene razón, empezando Venezuela. Tiene relación comercial con Estados Unidos. Tiene toda la razón. Eso no quiere decir que no se fije una postura en torno a qué tipo de régimen es el que se encuentra en el... Ojalá podamos hacer una cosa es la relación comercial. Ojalá podamos hacer una entrevista en la que dialoguemos sobre todos los países del mundo con los que Estados Unidos tiene relación comercial, que violan derechos humanos y que claro, no están en esta lista, solamente se topa Venezuela. Oiga, Lo Luisa, siguiente que sí quiero hablar, pero ¿sabe qué? En eso tiene toda la razón, Tiene toda la razón en eso, Luisa, tiene toda la razón, yo le doy toda la razón. Es cierto, es una hipocresía y un doble estándar. Es cierto, nada más que hay un pequeño detalle. Aquí hay precio por la cabeza de Nicolás Maduro, por la cabeza de Diosdado Cabello y por la de Vladimir Padrino. O sea, dentro de qué relaciones comerciales o no, hay recompensa y han fijado postura. Usted no la va a fijar entonces, ¿no? Para ya salir del tema, porque pues, si no quiere fijar postura, dígame que no, ya. Yo sí quiero hablar de una palabra más que usted utilizó y es aislado. Nosotros acabamos de tener a finales del año anterior, la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 19 países latinoamericanos la integran. Por primera vez en la historia se hace en Ecuador. Sí, y no llegó ninguno. ¿Sabe y no llegó ningún gobierno. Yo lo sé. Yo lo sé. No, ya lo sé que no llegó ninguno. Ya lo sé que no llegó ninguno. Entonces, cero países. Y por primera vez. Ya le acabo de responder yo. Ya se lo dije. Por primera vez se firmó, se firmó la declaración de presidente, porque no vinieron. Ahora, eso es estar aislado de la comunidad internacional. Rotas relaciones con México, un socio comercial con el que tenemos más de 1.000 millones de balanza comercial positiva. ¿Perdón? No, adelante, termine. Sí, eso es estar aislado de la comunidad internacional. Un país como el mío, en que este año 2024 cerró con un decrecimiento de menos 2.2%, con miles de familias que cada vez caen en la pobreza, con casi la mitad de la población entre pobreza y extrema pobreza. Créame, Fernando, que en esta ocasión mi patria se está jugando la vida en las elecciones. Y usted hablaba sobre el debate. En ese debate no tuvimos ni siquiera 10 minutos para exponer los planes de trabajo. No hubo cómo debatir y hacer propuestas. El que más participó en ese debate fue Rafael Correa. Lamentablemente, los demás candidatos, en lugar de presentar propuestas, atacaron incluso a aquellos que ideológicamente creen en otras posturas. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy llamando a la unidad, porque cuando tú gobiernas y cuando tú te presentas ante el electorado y le dices yo quiero gobernar este país, es para 18 millones de ecuatorianos, es para los que piensan diferente a ti, es para los que no te votan también. Para todos ellos tú debes garantizar una vida digna. Estoy llamando a la unidad de mi país, a dejar la confrontación, a dejar la pelea, a dejar el odio y la persecución. Y tú mencionabas muy bien la pregunta que me hizo el periodista Milton Pérez, si es que yo lo invitaría o no a debatir a Daniel Noboa. Y por supuesto que lo invito a debatir, porque hay que confrontar la mentira con la verdad. Y porque tengo todos los conocimientos, la capacidad, la verdad de mi lado, un plan claro para gobernar Ecuador, que los he puesto en conocimiento de todos los ciudadanos a través de mis redes sociales, con plazos a corto, a mediano, a largo plazo, con actividades a cumplir y con presupuestos también. ¿Y de dónde sacaría los recursos? Estructurados debidamente. Sé mi capacidad, sé la capacidad que tiene el candidato Noboa
y sé que tengo toda la infraestructura, el equipo técnico también para poder sacar adelante al Ecuador. Por eso yo hablo de un revivir el Ecuador. Bien, dijo algo muy importante usted, participó más Rafael Correa. Y esa es la gran pregunta, porque, dado que ya no fija una postura con respecto a Venezuela y al régimen de Maduro, y Rafael Correa tiene tanta presencia. Y entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Luisa González o Rafael Correa? Porque sí, Rafael Correa fue mencionado todo el tiempo. Y Rafael Correa está al pendiente todo el tiempo. Y Rafael Correa tiene cuentas pendientes con la justicia. Y el alineamiento ideológico de Rafael Correa con Hugo Chávez, el chavismo y el socialismo del siglo XXI, parece que se transmite a Luisa González, que no fija una postura con Venezuela. Por eso es todo el contexto de la pregunta de Venezuela. Pero ya voy a dejar la pregunta de Venezuela. Le voy a preguntar ahora y me responde después de la pausa. ¿Quién va a gobernar entonces? ¿El que participó más en el debate, como usted misma lo dijo, Rafael Correa, o Luisa González? Regreso después de la pausa y la escuchamos. Luisa González está conmigo y le decía yo a la candidata, porque lo mencionó bien, o sea, creo que lo dijo de una forma irónica, pero en parte es cierto. Se mencionó mucho a Rafael Correa en el debate, era una forma de ataque también todo el tiempo, ¿no? Le están mencionando a Rafael Correa, Rafael Correa, Rafael Correa. Pues obviamente porque es... ¿cómo se llama? Un tema delicado para la propia Luisa González en su candidatura. Entonces yo le pregunto, correctamente, ya que existe esta percepción o esta línea de ataque en contra de Luisa González, pues mucha gente también se pregunta, dice, a ver, ¿quién va a gobernar entonces realmente? ¿Es Luisa González o es Rafael Correa el que va a gobernar? Es difícil también, pues, cargar con el nombre de Rafael Correa, a final de cuentas, en Revolución Ciudadana. Entonces, Luisa González, ¿será completamente independiente? ¿O, de nueva cuenta, vamos a tener línea de Rafael Correa? Bueno, quiero comenzar por lo primero. 16 candidatos en total. Salgo yo, quedan 15 candidatos. 15 candidatos que lo que hicieron es mencionar a Rafael Correa de inicio a fin. ¿Por qué? Porque no tienen propuestas claras. Porque no tienen un plan de gobierno claro. Porque se anclan en dar la contra un personaje que no está hace 8 años gobernando, pero que les puede dar un cierto número de réditos, de votos, y por eso es que lo mencionan. No tienen propuestas de las que hablar. Lo siguiente, Rafael Correa es parte de la Revolución Ciudadana, es un líder histórico, él es un hombre inocente, por ello 3 veces la Interpol ha negado las alertas de difusión roja, y esto se va a tener que dilucidar en cortes internacionales. Lo siguiente, déjenlo tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué Correa sigue tan vivo en los discursos? Porque lo traen a colación, pues. Entonces lo mantienen presente en las redes sociales porque él responde, es una persona que no se va a dejar atropellar, él responde, y por eso sigue tan presente Rafael Correa. Ahora, Luisa González, yo soy la presidenta de mi partido. Yo dirijo, lidero y conduzco mi partido. Yo soy la candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Yo lidero y conduzco mi campaña, mi plan de gobierno, mis propuestas y mis intervenciones públicas, y por eso estoy aquí contigo, Fernando. Así que quien gobernará será Luisa González. Oiga, pero entonces Rafael Correa es inocente, no es prófugo de la justicia para usted. Porque ahorita es un prófugo de la justicia, pero para usted es un inocente. Quitémosme a mí, que para mí es un inocente. Preguntémoslo a Interpol. Interpol ha negado las alertas de difusión roja. ¿Por qué? O Interpol es correísta también, ¿no? Pero no, a ver, no. Oiga, pero ahí sí que como decimos en México, ahí sí me saca de onda. Porque fíjese, para un tema que tiene que ver con Rafael Correa, entonces sí el tema internacional tiene peso, ¿no? Interpol. No, con Venezuela no tiene peso el tema internacional, pero para Correa, Interpol tiene peso. Y entonces, ¿no? Que tan local y tan nacionalista, y la justicia ecuatoriana es la que habla. ¿Por qué no me dijo nada ahora así nacionalista? Pues la justicia dice hoy que es un prófugo. ¿Qué justicia? Una justicia que tiene serios vicios de haber violado el Estado de Derecho, una justicia que tiene apenas un 13% de aprobación por el pueblo ecuatoriano y que en estos últimos años, en estos últimos 8 años, ha venido de picada. Una justicia que, como yo les decía en el debate, nadie en mi país se siente seguro cuando acude ante ella. Nadie en mi país se siente seguro de que no va a ser aplastado por el más fuerte o por el que más dinero tiene, porque no hay Estado de Derecho, porque en Ecuador se vive actualmente una dictadura. Pero más allá de seguir hablando de Rafael Correa o de Venezuela, hablemos de Ecuador. Hablemos que hemos decrecido un menos 2%, 2.2%, que eso genera más pobreza, más violencia, y que hay que tomarse en serio lo que hay que hacer con el país.
Y yo he presentado 3 programas de gobierno en cuanto a lo social, a lo económico y además la generación energética. Hemos tenido cortes eléctricos de hasta 14 horas diarias, no viene la inversión extranjera, estamos aislados de la comunidad internacional. Creo que eso es más importante en este momento. Sí, por supuesto, los revisé, genera, protege, impulsa, y los estaba viendo. Aquí hay temas muy, sí, los vi, los revisé todos. Oiga, le digo, nos va a faltar tiempo hoy, pero lo que pasa es que estoy haciendo primera ronda y ya acercándonos un poquito más a una segunda ronda para profundizar en todos estos temas que hay. Creo que la primera entrevista tiene que ser algo más genérico, porque si nos puntualizamos, no nos da. De todas formas, la voy a invitar, por supuesto, otra vez, no me va a decir que no, para que hablemos ya puntualmente. Voy a hacer pausa, regreso. Tenemos que hablar un poquito acerca, a ver, le digo, candidata, así es la política, ¿no? Pero además hay un récord. Hay un tema aquí que no sé qué tanto le pese a usted, me lo dice después de la pausa, y es el tema de la corrupción y glosas. ¿Por qué se lo digo? Porque todos los candidatos han hablado de corrupción, un tema que tiene que atacarse y atenderse, ¿no? Y está esto, que pues es parte de su historial por el presunto uso indebido de aviones presidenciales durante su gestión con Rafael Correa. ¿Qué tanto le mancha o le afecta a Luisa González este tema, por ejemplo, cuando se lo sacan en cara con el tema de combate a la corrupción? Después de la pausa la escucho con atención. Luisa González, candidata a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana. Ya. De vuelta, este es el último segmento con Luisa González, en primera parte, porque le insisto, va a haber una segunda parte y no me va a decir que no. A ver, esto de la corrupción normalmente vienen y le recuerdan a usted lo de la glosa, ¿no? 880,000 por el presunto uso indebido de aviones presidenciales durante su gestión en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué le dice a la gente que puede dudar de que sea transparente y no corrupta con este antecedente? Veo que lo han asesorado bien, Fernando. A ver, qué buena No, pregunta. a mí nadie me asesora. A mí nadie me asesora. Yo soy periodista y hago mi tarea. Nadie me asesora. A mí sí nadie me asesora, Luisa. Se lo prometo. Pregúntele a Rafael. A mí tampoco. Bueno, a ver, la pregunta es importante porque creo que el público que nos está atendiendo debe saber lo que constituye esa glosa de uso de los aviones, ¿no? ¿Por qué me glosan? Porque dicen que el avión se desplazó a un paraíso. ¿A qué paraíso fiscal? A Panamá. ¿Qué fue hacer el avión presidencial a Panamá? Y esta es la parte más graciosa. Cumbre Iberoamericana de Naciones en la cual participó el presidente Obama, y lo tengo tan presente porque nos pidió que le regalemos una camisa como las que usa el presidente Correa y tuvimos que hacer malabares para conseguirle una camisa igual en la talla de él. Esa es una de las glosas que yo tengo, que es por haber ido a la Cumbre Iberoamericana de Naciones como si fuera yo quien decide que esto se haga o no en Panamá. Dijeron, no, es un paraíso fiscal, el avión se fue a un paraíso fiscal, glosada. Cosas como esas, ¿no? Que además ante la justicia están llevando su proceso y se caen por su propio peso de mentiras. Todo el mundo sabe la persecución que ha habido en Ecuador contra la Revolución Ciudadana. Si yo tuviera un centavo mal habido o un acto mal hecho, no estaría aquí dando la cara sentada frente a usted, Fernando. Y le pregunto, ¿Daniel Noboa ha tenido el valor de sentarse ante los medios internacionales y que esté pautada una entrevista? Lo dudo. No sé si con usted ya haya aceptado una entrevista. Pero bueno, conmigo no. No hacen... Conmigo no, y le he insistido, pero no se imagina cuánto, Luisa. Si habla con él, ahí dígale, ¿no? A ver si acepta. No he tenido el disgusto de hablar con él. En todo caso, Luisa, para me mí, tengo que ir. me da un gusto volver a la entrevista. Me tengo que ir, sí, pero de verdad, mil gracias, mil gracias por aceptar las entrevistas conmigo. No son fáciles, pero igual que Rafael Correa y yo teníamos nuestros agarrones, pero era muy interesante. Entonces, Luisa, la invito, no sé, a lo mejor en la próxima semana, acercándonos un poquito más al 9, si le parece, hacemos segunda parte. ¿Me la acepta o no? Con todo gusto estaré con usted en una entrevista. Qué amable, Luisa, le prometo que ahí ya nos vamos de lleno con tema seguridad, tema energético, derechos de la mujer, bueno, con todo lo que trae la propuesta, ya nos enfocamos bien ahí. ¿Le parece? Encantada, será un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia.
Gracias, Luisa González, candidata a la presidencia por el Movimiento de Revolución Ciudadana, me acompañó esta noche. Ya lo escuchó usted, viene la segunda parte. Con Luisa sí, con Novoa no hay todavía ni primera, así que lo sigo esperando, candidato a presidente, ¿eh? Lo seguimos esperando. Ahí está la solicitud hecha. Luisa González ya dijo que sí, primera y segunda. Bueno, gracias Luisa, buenas noches y gracias a usted. Hago una pausa y regreso.